Shalom amigos, les habla Joseph, director de Jaime, y usted está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del ministerio Etz Haim, el ministerio del árbol de la vida, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que nos permite vivir un día más. Al salir el sol, dice la Escritura que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y ciertamente la vida del humano en este mundo es por pura misericordia, porque definitivamente con el mal que tenemos a nuestro alrededor es necesario la intervención divina. Sin embargo, el Eterno ha detenido su intervención divina sobre la creación para darle la oportunidad al humano a proceder a su arrepentimiento, a retornar de sus caminos malos y regresar a la fuente de su vida, que es el Creador. Sobre eso habla el capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde Pedro habla, Simón Kefa era su nombre hebreo eh, y arameo, porque Kefa significa piedra o roca en piedra específicamente, en arameo. Simón Kefa, esa carta que usted conoce como Segunda de Pedro, dice que la demora de la venida del Mesías, la demora de la aparición del Mesías, es por razón del deseo de Dios que todo el ser humano proceda a arrepentimiento, que el ser humano se aparte de sus malos caminos. La palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah. Y teshuvah viene de una raíz que significa girar y retornar, es decir, dar una vuelta, como una media vuelta y tomar otra vez el curso de retorno. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar de donde procede. Y la Escritura dice que todos los seres humanos fueron creados por Dios y que hay un humano que es el patriarca prácticamente de todos los seres humanos, un hombre y una mujer, que son los padres y la madre de todos los seres humanos, donde la Escritura de forma narrativa nos dice que fueron creados por Dios y que con esto nos da a entender de que todos los seres humanos tienen origen de mano del Creador. Así que en este sentido la teshuvah significa, el arrepentimiento significa retornar al Creador, retornar a aquel que los hizo a todos. Hoy nos encontramos en el día 9 del año, el día 9 del mes de mayo del año 2021, que equivale al 27 de Iyar del año 5781, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y con esto, pues, una nueva semana, un nuevo estudio. Esta semana comenzamos el estudio de un nuevo libro dentro del Pentateuco, dentro de la Torá, que es el libro de Números, que su nombre hebreo es Bamidbar. Bamidbar. Aunque el libro se conoce como Números y tiene su origen basado en la cantidad de censos que el libro contiene, realmente el libro era conocido como el libro del desierto, porque relata los hechos de los israelitas una vez salieron del Sinaí, luego de recibir las instrucciones divinas para que ellos se convirtiesen en nación. Y esto significa que ayer terminamos el libro de Levíticos y la porción que estudiamos el día de ayer es la porción Bejar, que se traduce como en el monte, que comienza en Levíticos 25:1 y termina en el 26:2, y Bejucotai, en mis estatutos, Levíticos 26:3 al 27:34. Esta porción es doble, se hace doble lectura. Las dos son prácticamente cortas y muy interesantes. El libro de Levítico cierra primeramente con el precepto de darle un descanso a la tierra. La escritura dice en el capítulo 25 en adelante que los hijos de Israel debían darle un descanso a la tierra que ellos iban a recibir en herencia. Ellos iban hacia la tierra de Canaán. El Eterno había decretado que los que vivían en la tierra de Canaán eran unos malvados que estaban practicando abominaciones. Incluso en el libro de Levíticos lo dice. Madre e hijos tenían relaciones, se asesinaban niños, se cometían terribles barbaridades que el Eterno dice que eso es abominación y iba a sacar a los habitantes de esa tierra porque la tierra no fue creada para que la maldad reine. Incluso toda la escritura habla de cómo los justos vivirán para siempre en la tierra y los malvados serán borrados de esta. Por eso que nosotros en Esjaim enseñamos que nunca los discípulos enseñaron, y mucho menos el Señor Yeshua enseñaron que el camino de salvación consiste en vivir en el cielo. Incluso Yeshua se encontraba en el madero con dos personas, uno de ellos prácticamente no se arrepentía de sus malos caminos, y otro que sí habla
como mira, nosotros merecíamos esto, él no, él es justo. Y él le dice al Señor que cuando venga en su reino se acuerde de él. Y el Señor le responde, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas han interpretado que el reino de Yeshua es sinónimo del el paraíso. Y no, Yeshua él le está pidiendo a Yeshua participar del reino mesiánico, donde reinará la justicia, donde habrá paz en este mundo. Y que es el sentido del reino mesiánico de acuerdo a las profecías bíblicas. Y este joven, este individuo le dice a Yeshua, acuérdate de mí en tu reino, es decir, permíteme participar de él. Y obviamente le está diciendo prácticamente que pueda participar de la resurrección de los muertos, porque era la esperanza dentro de la tradición del pueblo de Israel. Y Yeshua le dice que hoy estaría con él en el paraíso, una forma de decirle que si está con él en el paraíso, cuando venga la resurrección de los muertos, él participará. ¿Por qué? Porque se entendía dentro de la tradición judía, y recuerden que la Biblia es un libro judío, se entendía dentro de la tradición judía que todas las almas de aquellos que estaban en el área del descanso llamada el paraíso, eran los que iban a participar de la resurrección de los muertos en la nueva creación. Y todos los que estarían en el fuego del Gehinnom, en el fuego de la basura, son los que no participarían en la resurrección de los muertos, los que serían exterminados. Y ese era el pensamiento que tenían ellos en su época, por consiguiente, entender esas palabras de Yeshua, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, como significar relacionarse a que el reino de Dios es en el cielo, no es lo que el sentido, incluso el mismo maestro lo dice en su oración cuando nos exhorta a todos sus discípulos, decir, incluirle en nuestra oración el Padre nuestro, donde decimos al Eterno, venga tu reino. ¿De dónde debe venir su reino? ¿Cómo esperamos su reino? Obviamente se refiere al reino de Dios, al mundo. Y el pueblo de Israel, que estaba recibiendo el pacto en el Sinaí, iba a experimentar en la tierra de Canaán, que se convertiría en la tierra de Israel, el gobierno del Eterno, donde se exterminaría toda acción del mal. El Eterno no quería que el mal habitara en ese lugar, porque ese lugar iba a ser un lugar de santidad, donde vivirían los justos, que harían las cosas correctas. Dios le dio las leyes que detendrían las inclinaciones de la carne, que Pablo de Tarso habla, le pondrían freno a estas, pero obviamente algo hay en la naturaleza del humano que aún la ley del Eterno puede detener. Y dentro de esas instrucciones estaba que el pueblo de Israel tenía que darle cada 6 años un descanso a la tierra. Cada 6 años la tierra debía descansar un año entero. ¿Qué significaba eso? Que no se podía cultivar la tierra, no se podía labrar, no se podía sembrar, no se podía hacer nada. Es prácticamente dejar que la tierra se recupere, un descanso de la tierra. Y existe evidencia arqueológica que nos muestra que en el tiempo, en el mundo conocido como Mesopotamia, esa región del oriente conocido como Mesopotamia, habían grandes zonas que habían sido abandonadas por causa del agotamiento del suelo y un contenido salino bien elevado. Eso significa que esas tierras eran severamente explotadas. Entonces podemos entender el precepto que el Eterno está entregando aquí. Dios no quiere que el pueblo viva, sufra las consecuencias de una tierra que ya no puede producir frutos porque no se le da su descanso. Y no es casualidad encontrar hoy en día eh, ejemplos de esto. ¿Cuántos ha tenido que recurrir a la intervención del humano en la tecnología, en lo que en lo que se refiere a productos químicos que puedan estimular el que las cosechas se produzcan en grandes cantidades en tierras que están prácticamente sobreexplotadas, no se le da un descanso a esa tierra. Y el Eterno no quería que el pueblo de Israel viviera esa experiencia porque ya alrededor de ellos había experiencia de otros pueblos. Incluso en un comentario que poseo del contexto arqueológico de la escritura habla sobre eso. Y en esta porción se habla de eso, de cómo se debía descansar la tierra y a la misma vez se le iba a dar lo que produciera la tierra de forma espontánea iba a ser alimento para todo el habitante de esa tierra, es decir, que la tierra no se iba a trabajar, se iba a descansar. Es interesante porque si tú miras las tierras donde los mismos frutos se caen y se deterioran en la propia tierra, se convierten prácticamente en fertilizantes para la propia tierra. Y es interesante esa idea, así que sabio es el Eterno, sabe lo que hace. Y en esta porción también se hablan de cómo el pueblo de Israel tenía que contar
49 años, 7 ciclos de 7. Y en el año número 50, o mejor dicho, al finalizar el año número 49, donde comienza el 50, el día número 10 del mes séptimo, que es el día de Yom Kippur, se debía sonar el shofar para anunciar la condonación de todas las deudas y la liberación de todas las personas que se habían convertido en esclavos por compromisos financieros o legales. Esta idea es bien interesante. Estamos hablando de prácticamente un reseteo, donde todo regresa a cero. Imagínese usted poder vivir en un mundo así, donde cada cierto tiempo las deudas que nosotros no hemos podido terminar de pagar porque por razones económicas tenemos que refinanciarlas para poder tratar de amortizar el pago un poco y se siguen alargando esas deudas, que tuvieran la oportunidad de que un día cada cierto periodo de tiempo, en este caso 50 años, se le liberara a todo el mundo de esas deudas. Y usted diría, por eso prácticamente afectaría al sistema financiero. No, no afectaría al sistema financiero porque el Eterno dice en el texto de la Escritura que la venta del bien, que en este caso sería la tierra, la venta del bien en ese momento iba a ser proporcional al número de años que faltaría para el jubileo. Quiere decir que si faltaban 3 años para el jubileo, la venta de ese bien iba a ser basado en los 3 años que restaban. Así que era prácticamente un sistema de justicia económico y social que el Eterno estaba estableciendo con el pueblo, que ciertamente, amigos, esto es una sombra de lo que habría de venir, porque en la era mesiánica, incluso el mismo Simón Kefa en el capítulo 3, versículo 2, mejor dicho, segunda de Pedro, capítulo 3, él mismo dice, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y obviamente esa justicia se refiere a la justicia del Creador. Pero imagínese usted vivir esa experiencia. Así era que lo entendían los israelitas. Se tenían que condonar las deudas. Incluso el Eterno dice en el versículo 23 del capítulo 25, la tierra no se puede vender a perpetuidad porque la tierra es mía. La tierra es mía. Y esto es interesante. Dios le estaba dando una porción de tierra a cada tribu de Israel y ellos iban a administrar esa tierra, pero esa tierra le pertenecía al Eterno y esa tierra no se podía vender para siempre. Sin embargo, sí se podía alquilar, se podía arrendar el producto que proveía la tierra, se podía alquilar la tierra para que el producto se convirtiese en negocio y ganancia para el que estaba adquiriéndolo. Y esto es bien interesante porque si nos ponemos a mirar la historia de la humanidad, ¿cuántas familias han caído en estado de pobreza por verse en la obligación económica o legal de vender sus propiedades y perderlas para siempre para poder responder a una necesidad momentánea? Es decir, ¿cuántas personas, bueno, yo puedo decirle un ejemplo de mi familia. Mi padre es de Orocovi y mi padre me cuenta que mi abuela vendió vasta cantidad de terreno, 25 cuerdas en ese entonces, con la intención de poder construir una casa en la tierra que le quedaba, porque la casa que tenían era una casa de madera con piso de tierra y querían hacer una casa de cemento. Esa tierra la perdió para siempre. Incluso mi papá me dice que era de las mejores tierras del pedazo de tierra que le correspondía a ella. Y ciertamente es porque recuerdo haber ido para allá y ver que la área que le quedó a ella era más montañosa que el área que vendió. Y vemos que aquí un ejemplo, usando el ejemplo de mi familia, de cómo se perdió para siempre esa tierra. Algo que ella recibió de parte de su madre, que mi papá me dice que es descendiente de taínos, que eran dueños de esas tierras. O mejor dicho, eran prácticamente los que poseían esas tierras. ¿Y cuántas familias así habrán sucedido en la historia de la humanidad que habían perdido propiedades y que nunca las pueden recuperar por causa de no tener los recursos para recuperarlas? En este sistema de justicia del Eterno se decía que la tierra le sería devuelta a la persona que la tuvo que dar para cumplir con un compromiso, sea legal o sea económico. Y eso es sumamente interesante porque entonces la persona nunca perdería lo que Dios le regaló, lo que Dios le dio para administrar. Eso es justicia, amigo. Créame que si tuviéramos la oportunidad de vivir un mundo así, mucha pobreza en este mundo sería erradicada, porque si usted no se había percatado,
El mundo está controlado por las tierras y los recursos están controlados por ciertos grupos solamente. Y para poder poseer esos recursos, tendríamos que tener la capacidad financiera de poder devolverle a ellos lo que ellos dicen que esa tierra vale. Ese no es el sistema divino. Así que esperamos al Mesías que nos va a traer esa justicia al mundo. Ahora, es bien interesante en esta porción también encontrar cómo el Eterno advierte al pueblo de Israel que si no cumplían los estatutos y los mandamientos que el Eterno había dado para que la nación fuera una nación santa ante los otros pueblos, el Eterno iba a traer sobre ellos terror, destrucción y desolación. Pero si andaban en esos caminos, la tierra iba a vivir bendición, el pueblo iba a vivir en paz, no iba a haber enfermedad entre ellos. Prácticamente el pueblo de Israel iba a vivir la experiencia de Adán en el huerto del Edén, donde la tierra era buena, donde el humano no tenía peligro alguno. La escritura cuando dice que ellos estaban desnudos, es una forma de decir que ellos poseían un estado de inocencia tal que no había peligro alguno hacia ellos. Hoy en día nos vestimos con ropa primeramente por el asunto de conciencia moral, segundo por el peligro al que nos exponemos cada día en nuestro cuerpo, porque verdaderamente este cuerpo es bien, bien delicado. Un perro puede sobrevivir mucho tiempo en la calle, un humano muy poco, a menos que su cuerpo vaya evolucionando y se vaya adaptando a esa realidad. Y eso lo ves mucho en los deambulantes y aún así ves que en su cuerpo se le pasa prácticamente factura del maltrato del mismo. Así que el Eterno prácticamente le estaba diciendo al pueblo de Israel que si estos obedecían el pacto, Dios le iba a otorgar la bendición que vivió Adán en un principio. La escritura bíblica, la historia bíblica nos dice claramente que no sucedió. En el capítulo 34 de Jeremías se habla de cómo no se le condonó, no se liberó a los que habían estado en servicio por compromisos económicos ilegales, no se le devolvió la tierra a los que le habían arrendado, habían dado por dinero. Es decir, no se practicó esa ley del jubileo, no se le dio descanso a la tierra, es decir, que cada 7 años no le daban el séptimo año el descanso a la tierra. Y eso trajo consigo que vivieran el exilio, entre otras cosas más que practicaron. Y ese exilio trajo consigo el que ellos tuvieran que vivir lejos de la presencia del Eterno. Recuerden que para el efecto bíblico el templo era el lugar de la presencia divina. Dios estaba en medio de ellos. Y esa experiencia del exilio los llevó a ellos a vivir desolación, dependencia absoluta de otro que no fuera el creador, prácticamente la muerte. El exilio representaba para ellos la muerte. Y de ahí comienza la literatura bíblica a presentarnos profecías, donde el Eterno habría de anunciar un gran jubileo, una gran liberación, una gran condonación, donde para la época del Segundo Templo comienza a nacer literatura que comienza a reinterpretar esos textos. Incluso en los rollos del Mar Muerto se encuentra un rollo llamado el 11Q13, conocido como el rollo de Melquisedec para efectos del análisis académico del texto, donde el autor del rollo comienza a tomar este capítulo 25 del libro de Levíticos y lo une con otro capítulo del libro de Deuteronomio, y a la misma vez menciona el Salmo 110, donde aparece la figura de Melquisedec, y comienza a partir de eso a traer una exégesis, una presentación en forma de drash, en forma de homilético y exegético, de cómo en el futuro vendría un gran jubileo donde Dios le perdonaría a todo el pueblo sus pecados. Para el autor de ese documento, no era, no era el sentido el sentido del jubileo no era la devolución de las tierras y la liberación de los esclavos de forma física, sino que para él era mucho más. El jubileo era la liberación de toda deuda a consecuencia de los pecados. En otras palabras, el autor entendía que eran los pecados del pueblo lo que habían hecho que el pueblo cayera en esclavitud. Y en ese rollo se habla de esta figura misteriosa llamada Melquisedec,
donde realmente él no está diciendo que Melquisedec sea un ser en sí mismo, sino que está aludiendo al Mesías y el significado que tiene esa palabra Melquisedec, porque Melquisedec significa rey justo. Y el Mesías sería el rey justo que habla la Escritura, que vendría a traer esa liberación de los pecados del pueblo. No es casualidad, amigo, encontrar en los escritos nazarenos evidencia de ese pensamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de ese rollo, el 11Q13, el autor del rollo también cita Isaías 61:1, donde habla de el ungido, que fue ungido para proclamar las buenas nuevas y traer también la liberación de los cautivos, la apertura de la cárcel, el año de gracia al Eterno, pero también el texto dice el día de venganza de Dios. ¿Por qué el día de venganza? Porque el Eterno haría, liberaría a los justos de la opresión y los malvados que han lastimado a los justos pagarán las consecuencias del mal que hicieron. Y es interesante que en ese rollo hay una interpolación o un cambio, una variante en la lectura, porque en vez de decir el día de venganza del Eterno, dice el texto el día de venganza de Melquisedec. Obviamente el autor está presentando a Melquisedec, el rey justo, que es lo que significa Melquisedec, como el Mesías, que haría esa función de agente de Dios para hacer que los justos puedan gozar del bien y los malvados eh, ser castigados por sus acciones. Y no es casualidad, vuelvo y repito, no es casualidad encontrar en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 4, presentar a nuestro Señor Yeshua en una sinagoga después de haber sido ungido. Usted lee el capítulo 4 de Lucas. Primero en el capítulo 3 se habla de cómo el Espíritu Santo desciende sobre Yeshua. Eso lo convierte a él en el Mesías. ¿Por qué? Porque en el 61 de Isaías el texto comienza diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y amigos, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, si lo vamos a traducir de forma literal, significa el Espíritu del Santo, una forma de decir el Espíritu de Dios. Así que Yeshua se convierte en el ungido, en el Mesías, porque sobre él se posa el Espíritu Santo. Y ahí se cumple lo que dice Isaías 61. Pero no solamente lo que dice Isaías 61, sino que Isaías 11 también habla de esa idea, donde el Espíritu del Eterno estaría sobre el vástago de David, el que saldría del linaje de David. Y es interesante ver que luego de estar Yeshua lleno del Espíritu, dice que más adelante en el capítulo 4, dice que él llega a la sinagoga, como era la costumbre del pueblo. Para ese entonces ya existía en la sinagoga, había una en Nazaret, y allí todos los Shabbats se leía a Moisés. Incluso el capítulo 15 del libro de los Hechos habla sobre eso. Y él se le entrega el rollo del profeta Isaías y lo desenrolla. Y comienza a leer el lugar donde está escrito, el Espíritu del Eterno está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué digo eterno? Porque si usted va a Isaías 61, dice el nombre del Eterno, que algunos conocen como Yahweh, otros dicen Jehová, y algunos, siguiendo la tradición de Reina Valera del 60, Jehová, que obviamente la Yud en hebreo no suena como una J, es una mala traducción. Y dice, el Espíritu del Eterno está sobre mí porque me ungió. El Espíritu del Eterno está sobre él, él ha sido ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Eterno. Y él deja de leer el rollo. El rollo también dice en ese mismo capítulo, y el día de venganza del Eterno. Él no lee esa parte. Y dice el texto que él envuelve el rollo, termina de leer, todo el mundo está mirándolo. ¿Por qué él lee esa parte? Y él dice a todos los presentes, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. En otras palabras, él les estaba diciendo a los presentes, yo soy ese ungido, que ha venido a anunciar la liberación, la condonación de las deudas, el año de gracia de Dios. Lo que es interesante es mirar cómo es este rollo de Melquisedec. En vez de decir la palabra jubileo, que es liberación,
es la palabra que alude a la liberación. No aparece en el manuscrito de Isaías, pero el autor del rollo de Melquisedec hace un cambio en el texto para a relacionar Isaías 61 con el jubileo. Es decir, que el autor está vinculando la condonación de deudas del capítulo 25 de Levíticos con el perdón de los pecados que va a manifestarse con la proclamación de la buena nueva. Y todos los que estaban allí estaban mirándolo porque él estaba diciendo, en otras palabras, yo soy esa persona de quien se habla en la Escritura. Y es bien interesante conocer esto, amigos, porque vamos a ver que si trazamos correctamente la Escritura, vamos a entender su mensaje y podríamos hacer un ejercicio correcto de enseñarlas a otros. Cuando hablamos del Evangelio, cuando le proclamamos a las personas el Evangelio, ¿qué le estamos proclamando? ¿Qué le estamos diciendo? En este tiempo donde la humanidad está comenzando a pensar que no hay esperanza, que la injusticia sigue gobernando, que la maldad sigue prosperando, que los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres se siguen haciendo más pobres, que las personas siguen perdiendo aún el vestido que tienen. Es decir, que el mundo cada vez más reina la inequidad y la injusticia. ¿Qué entonces debemos nosotros hacer, quienes conocemos las Sagradas Escrituras y las trazamos correctamente? Proclamar, obviamente, el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Nosotros en mucho tiempo hemos enseñado que el Evangelio consiste en decirle a la persona qué va a pasar contigo el día de tu muerte, vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Eso no es lo que enseñaban los discípulos. Los discípulos le estaban diciendo a esas personas que vivían sin esperanza, hay una esperanza. Viene un rey justo. Ese rey justo viene de parte de Dios. Ese rey justo no solamente restaurará las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob y al pueblo de Israel, como dicen los profetas, sino que su justicia se va a extender sobre el mundo entero. Todas las naciones vivirán la justicia del rey justo. Cuando eso ocurra, vivirá el mundo entero el reino de Dios, donde no habrá maldad, no habrá enfermedad, no habrá muerte. ¿Quieres participar de eso? ¿Quieres entrar a ese reino? Dobla tus rodillas ante el rey y reconoce al Creador que tú has sido un rebelde. Arrepiéntete de tus malos caminos porque tú eres parte del mal que existe en el mundo. Cada uno de nosotros hemos hecho cosas que deterioran cada vez más esta creación y dañan y no permiten que la humanidad subsista en shalom, en paz. Arrepiéntete de esas acciones malvadas y comienza a vivir una vida de santidad. Lava tus vestiduras, prepárate, porque viene el Rey. Amigos, y tal vez usted muera, pero hay una esperanza, que cuando Él regrese, si estamos muertos, Él nos levantará para que participemos en ese reino de justicia, ese reino de equidad, ese reino de paz para siempre. Y tal vez Él tarde y no llegue en esta era, pero amigos, aunque Él tarde, yo le esperaré. ¿Estás dispuesto tú a esperarlo? ¿Estás dispuesto tú a esto pasajero, renunciar a Él y comenzar a vivir una vida correcta? Juan en su primera carta dice que todos los que tienen la esperanza de verlo se purifican a sí mismos. Y la palabra de Dios, él mismo dice, la ley nos dice que es pecado. Vamos a buscar ese camino y a esperar al Rey justo para que venga la paz y el mundo sea restaurado. Le hablo Joseph, director Les Jaim, y con el favor del cielo nos vemos la próxima. Shalom.